plena temporada de vacaciones. Yo lo hacía en alguna ciudad, en una ciudad patrimonio de la República Mexicana. Pero no, está aquí en el estudio Adán Ramírez Serret. Adán, qué gustazo, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, pues no estoy en ningún patrimonio de las costas mexicanas. Oye, vienes cargado además. Bien, pues sí, con muchos libros aquí para recomendar en la ahora que son vacaciones. Libros, fíjate, todos de autores mexicanos, en su mayoría jóvenes, o bueno, lo bueno de ser escritor es que puedes cumplir 50 años y sigues siendo muy joven. Sí, bueno. Entonces me gustaría empezar por un autor que me gusta muchísimo y creo que esta es una gran recomendación para las vacaciones. El autor se llama Bernardo Esquinca, la novela La Octava Plaga, en la editorial Almadía. Fíjate que esta novela es una novela policíaca y de terror de alguna forma. Pertenece a una saga que escribió Bernardo Esquinca. Esta es la primera en la saga, pero está, digamos que es la más reciente en salir en una reedición en la editorial Almadía. Y es la primera que salió en Almadía se llama Toda la Sangre, que es sobre un crimen ritual azteca, alguien que quiere retomar los crímenes aztecas. A partir de los sacrificios aztecas intenta reinventarlos porque se supone, y eso me gusta de Bernardo Esquinca en Toda la Sangre, que Tenochtitlán todavía está ahí abajo de la ciudad, abajo del casco del centro histórico. Y la otra que sacó se llama Carne de Ataúd, que es sobre el primer asesino serial en México. Es una novela histórica, es en el Porfiriato. Y este es muy interesante porque comienza con un hombre en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México que se encuentra un escarabajo que brilla, un escarabajo dorado que alumbra todo el cuarto donde está. Este es el prólogo de la novela y de repente empieza a ver unos asesinatos que se parecen a la forma en que los insectos comen. Entonces esta octava plaga es de alguna forma la venganza de los habitantes más viejos de este planeta, que son los insectos, pues como sabes sobrevivieron a esta... lo que sea que haya matado a los dinosaurios, los ¿Pues insectos, fue el meteorito de Chicxulub? Pues ya está comprobado, no lo sé. Pues creo que sí, ¿no? Pero bueno, creo que sigue siendo una hipótesis. O he vivido en el error, creo. Bueno, el que cayó en Yucatán, Ajá. ¿no? Pues parece que sí, pero creo que es no deja de ser una teoría, quizás la más fuerte de todas. Sí. Pero bueno, estos insectos están cansados de otra plaga que aquí se llama humanidad, y entonces a esa plaga intentan acabarla. ¿Cómo? Lo cual es muy interesante. Sin hacer el spoiler tanto de la novela, los insectos posicionándose de los seres humanos y a partir de seres humanos comenzando a hacer unos crímenes particularmente violentos. Entonces creo que esta es una novela para quien le guste el terror, para que le guste de alguna forma la ciencia ficción, tiene algo de esto. Y bueno, Bernardo Esquinca, La Octava Plaga, en Almadía, obviamente está en todas las librerías. Otra muy importante y fíjate que muy actual, una novela que me gustó mucho, breve. El autor se llama Daniel Salinas Basabe, Vientos de Santa Ana, en Literatura Random House. Y esta, curiosamente, justo la descubrí gracias a Sergio González Rodríguez, en su columna que tenía, hizo la reseña de este libro. Y es una novela muy interesante de este autor norteño porque pone sobre la mesa uno de los temas más importantes en México, que es el asesinato de periodistas. Este es un periodista que se mete con un personaje hipotético que tiene bastante de real, que vive en Tijuana y tiene un equipo de fútbol. Entonces este hombre empieza a investigarlo, empieza a ver cuáles son sus delitos y se empieza a meter en una red ahí de corrupción brutal. Lo interesante aparte de eso es que es una novela escrita de una forma fantástica. Yo creo que Daniel Salinas Basabe es de los escritores más interesantes ahorita en México. Él nació en el 74, entonces te digo, también es joven. Vientos de Santa Ana es una novela muy interesante, muy joven. Sí, bueno. Y bueno, Vientos de Santa Ana en Random House. ¿De qué dices que va? Es de el asesinato de periodistas. Es un periodista, él cuenta la novela, que comienza, decía, a investigar a un hipotético personaje empresario un poco corrupto que vive en una ciudad fronteriza y que tiene un equipo de fútbol. Entonces empieza a investigarlo, empieza a meterse en tus tejemanejes, intríngulis, por no decir tranzas, y empieza en ese momento una novela policíaca, una novela negra, este hombre huyendo, siempre un poco como es el periodista con muy poco dinero, sobreviviendo apenas, nadie le quiere contratar la nota, es todo la relación de, pues cómo se podría decir, amor-odio, si no es que puro odio, de un periodista con su editor, ¿no? Como él quiere hacer algo y le piden en realidad siempre cosas más baratas, menos originales, y este hombre pues realmente, decía, es una novela muy actual porque habla del asesinato de los periodistas, ¿no? Entonces está muy bien hecha la novela, es muy literaria, eso me gusta. Digamos que quiera leer una muy buena novela, una ficción absolutamente sobre el asesinato de los periodistas, cómo funciona todo esto, cómo es la vida de un periodista, me parece esta novela muy interesante.
interesante, decía muy Random negra. House, ¿no? Random House. Otro importante, quizás para quien no quiera leer tanto y quiera descubrir más los placeres del dibujo. Mira, Este es un libro muy bueno. El proyecto está bien interesante. Es genial porque supongo que lo debes de conocer. Él es Jorge F. Hernández. Él es un columnista del Milenio, me parece ahora, también está en El País. Es un escritor importantísimo en México. Justamente como dice aquí en el prólogo, lo escribe Joy Laville, que es la viuda de Bergoengoitia, que Jorge es una persona entrañable en el medio mexicano y él cuando hace artículos escribe siempre. Entonces por eso se llama este libro El dibujo de la escritura. Bueno, Jorge dice dibujo porque escribo, en el sentido de que cuando hace un personaje tiene que verlo y lo escribe, lo dibuja, perdón. Y este libro es muy divertido también porque habla de personajes que uno se tiene que imaginar y ponerles nombres del medio mexicano, ¿no? Desde políticos, editores, escritores, periodistas. Entonces es un libro muy divertido. Quizás Jorge F. Hernández tenga el mejor sentido del humor de todos. Es una persona absolutamente divertida, que más no, que no tiene barreras. No solo escribiendo, sino Jorge como persona. Él es muy divertido. Sí, Gil James es... Jorge cuando escribe es más bien melancólico. Él como persona, y aquí se va a descubrir más. Está la melancolía, pero también está el sentido del humor de Jorge. Jorge se la pasa burlándose de todos, incluido sobre todo él mismo, de sí mismo, burlándose de sí mismo. Entonces creo que este es un libro muy divertido sobre los pequeños cartones. Algunos son, otros son alusiones, te decía, a editores, otros personajes reales, y pues se llama El dibujo de la escritura porque él como escritor dice que es indispensable dibujar, si no, no podría escribir. Entonces una recomendación de Jorge para que lo conozcan y también para disfrutar quizás de dibujos, ¿no? Si estás un poco cansado de estar leyendo todo el día. Y esto está este como es un buen respiro. Para estar a gusto, ¿no? Exacto. Sentado ahí en el camastro. Exactamente, Jaime. Ya me vi. Ya te viste. Está muy, muy bueno ese libro. Y pues la última recomendación es de Luis Jorge Bone. Él es un escritor de Monclova, muy interesante, Figuras Humanas, se llama esta selección de relatos. Yo creo que para quien le guste el cuento, para quien quiera saber qué es un cuento o cuántas formas diferentes puede haber de escribir un cuento, este libro es muy interesante. Luis Jorge Bone toma... Todos los cuentos los cuenta alguien diferente, todos los relatos los cuenta un narrador diferente, tiene poesía en algunos de ellos, decía, son relatos, otros son cuentos tradicionales, y quizás para hablar de uno muy interesante, habla de un artista visual, y ves que los artistas visuales se permiten hacer absolutamente todo. Este es un hombre que lo escribe su pareja, que es quien relata este cuento. Es un hombre que su forma de hacer arte es inundar lugares, inundar edificios públicos y de ahí ponerse a nadar. Entonces es un cuento con bastante sentido del humor. Si pensamos, por ejemplo, en esto que acaba de hacer Gabriel Orozco hace poco, de poner un Oxxo y reinventarlo y todo esto, él juega un poco con esa idea de los artistas visuales, como a partir de cosas que parecen descabelladas, pues reinventan el mundo, y yo creo que cada quien puede reinterpretar en este cuento en específico de Luis Jorge, si lo reinventa o no, o si es un fantoche, ya cada quien lo decidirá. Pero bueno, este cuento es una especie de mosaico, un panorama, como se ve en la portada, diferentes ventanas para asomarse a diferentes momentos de la existencia, diría yo. Es un libro muy rico, de uno de los escritores, yo creo que más ambiciosos, más importantes de México ahora, también muy, muy joven. Luis Jorge nació en el 77, entonces bueno, ahí están las recomendaciones. Ese es más joven todavía. Ese sí es mucho más joven. Oye, Adán, terminó el primer trimestre del 2017, estamos pues, prácticamente a la mitad de las vacaciones, llega la semana de Pascua. ¿Cómo se retoma el mundo literario a partir de los siguientes días? ¿Con ferias, con festivales? ¿Cómo va eso? Fíjate que eso es muy interesante, cómo justamente lo que define el medio editorial muchas veces siempre son las ferias, ¿no? Uh-huh. Acaba de pasar ya la de minería, fue una feria muy importante, sí, es la feria más antigua, las más tradicionales. México, ¿no? Se presentaron, José Peda Patterson, Luis Jorge Bone, Villoro, Jorge, todo mundo. Y ahora, para retomar, es importante que desde hace unos 5 años, si no me equivoco, poco más, poco menos, se ha retomado esta tradición catalana de Sant Jordi, que es regalar de la flor, ¿no? Una rosa y un libro, uh-huh. Y justamente ahora en abril se va a hacer esta Feria del Libro y la Rosa en la UNAM, y es un momento justamente para
ya el primer trimestre todo lo que sacaron, una especie de corte de caja y vienen nuevas novedades, ¿no? Entonces, eso viene, que es la Feria del Libro del Libro y la Rosa. Seguro vengo aquí para platicarte de ella. Sí, porque es muy interesante. Y bueno, muchos autores tienen que regresar incluso antes de las vacaciones para estar en esa feria. Oye, pues qué interesante. Y veo que fueron, como bien lo comentaste al principio, autores mexicanos, autores nacionales. Sí. Extranjeros no me encantan. No fueron requeridos para esa vacación. Te confieso algo, fíjate que yo escogí para aquí el programa 4 libros que me parecieran ligeros, interesantes, divertidos, cada una en diferentes momentos, ¿no? El más literario, el terror, un poco sobre la actualidad mexicana y algo un poco más lúdico. Más fantasioso. Y cuando me di cuenta dije, los 4 son mexicanos, lo cual me resultó una sorpresa interesante, ¿no? A mí me gustan todos los autores de todo el mundo, me gusta la literatura europea, me gusta la literatura sudamericana, me gusta la literatura africana, lo que nos llega, los asiáticos, ¿no? Los japoneses que se leen ahora muchísimo. Creo que esto habla de que hay un buen momento en la literatura mexicana. Rusa también es buena, la ¿no? Literatura a raíz de que ganó el premio Nobel. Svetlana Alexievich, sí, sin duda, quizás Rusia tenga, y lo voy a decir así con todas las palabras, de los mejores escritores de la historia, sí, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, Turgeniev, son escritores únicos e irrepetibles. Pero te decía también algo importante hablando de los escritores mexicanos, y para juntarlo con el Libro de la Rosa, es que las editoriales mexicanas todas se están uniendo mucho, tanto los grandes monstruos como las editoriales pequeñas, para hacer pequeños festivales y comenzar así a hacer un mundo editorial mucho más rico, que creo que ya es bastante rica la oferta cultural, desgraciadamente solo en las grandes ciudades, quizás solo en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca también hay unas cosas importantes, Ciudad de México, pero bueno, yo creo que eso es importante porque si estás más cerca de un autor, puedes tener una relación, leerlo quizás con muchas más perspectivas y bueno, pues tener una literatura más rica, ¿no? En el sentido de con más variantes. Pues Adán Ramírez Serret, muchas gracias. Gracias a ti, apreciamos Jaime. mucho que nos regales estos minutos, este domingo en particular, que es un fin de semana complicado por todo lo que representa la vacación, pero gracias, Adán. Gracias a ti, Jaime. Estamos en contacto y te escuchamos miércoles 2:45 2:40 más o menos, 104.1 con Denise Merker. 104.1, 1500 de AM, ahí con Denise Merker, que están en una especie como de club de lectura muy público, ¿no? Exacto, sí. Un lugar que tiene muy buena recepción por parte del público. Sí, que es la verdad, un libro a la semana y la verdad es que y hay mucha retroalimentación, ¿no? Muchísima retroalimentación y la verdad es que está muy padre para estar fomentando y divulgando así la literatura. Qué bueno, Adán, pues disfruta estas últimas horas de la vacación. Esos últimos momentos. Así es, alargarlos lo más posible. Sí, hombre. Gracias, Adán. Gracias a ti, Jaime. Que estés muy bien, Adán Ramírez Serret. Vamos a una pausa, casi ya a las 9, regresamos.